Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche, un programa en el que mantendremos la estructura habitual del mismo con una entrevista personal y después, tendremos nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia, un espacio en el que hoy, los tiempos mandan, son los que son, nos aproximamos hacia la fecha a la que nos aproximamos y todo se convierte en política o la política, al margen de otras consideraciones, va cada vez comiendo más espacio a lo que eran otros temas meses atrás. Cabecera, como siempre, y comenzamos. Bueno, pues comenzamos. Quedan aproximadamente 100 días. Bueno, habría que sacar el calendario, la escuadra del cartabón y calcular exactamente cuántos, pero vamos a dar esa fecha de 100 días para que los asturianos acudamos de nuevo a las urnas, en este caso con una doble intención: elegir el alcalde de cada municipio y también, por otra parte, elegir al que será el presidente o la presidenta del Principado de Asturias para los próximos 4 años. Las distintas formaciones políticas van cerrando lo que es sus equipos, si utilizamos el símil futbolístico, y van cerrando también sus capitanes o candidatos. Vamos a hablar a continuación con lo que es la última candidata, de la cual sabemos a ciencia cierta que se va a presentar a la presidencia del Principado y va a ser en la formación de Vox. Ella es Carolina López, es natural de Tineo, concejal hasta ahora en el Ayuntamiento de Tineo y está esta noche con nosotros. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado que esté con nosotros. Bueno, ¿cómo afronta el tema de la candidatura? ¿Cómo llegó de repente? Dijeron, Carolina, paso al frente. Bueno, lo afronto con mucha ilusión, porque es un orgullo al final poder representar y dar voz a los asturianos con muchísimo respeto, compromiso y sobre todo con mucha humildad para poder defender los intereses de cada uno de ellos de la mejor manera posible. ¿Por qué decidió entrar en política? Bueno, un poco por el hartazgo, ¿no?, que ya teníamos de todos los partidos políticos que había, que era siempre pues lo mismo, promesas que nunca se llegaban a cumplir ni a llevar a cabo, ¿no?, tanto unos como otros. Y fui conociendo a Vox, informándome, pues leyendo, ¿no?, las 100 medidas de Vox en aquel momento. Vi el primer Vista Alegre de Santiago Abascal a través de las redes sociales y me sentí muy identificada. Es que estas son las ideas, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Y bueno, me afilié a Vox, colaboré al principio trabajando, ayudando en todo lo que se pudiese para llevar precisamente el mensaje real de Vox a todos los vecinos, ¿no? Mujer joven y de Vox. Esto a muchos les choca. Hace años se decía una frase, yo creo que completamente desacertada, pero decían, ¿cómo un obrero puede votar al Partido Popular? Ahora los mismos que decían esa frase dicen, ¿cómo una mujer puede ser candidata de Vox? Pues es que es un mantra que se han inventado el resto de los partidos políticos. Hay una cantidad muy importante de mujeres en Vox. De hecho, no hay que ir muy lejos. La candidata también que se ha publicado, se ha hecho oficial para el Ayuntamiento de Oviedo, es también una mujer. Y en Vox, si te fijas, hay muchísimas mujeres, porque al final lo que miramos es los méritos, ¿no?, de las personas, no que si es hombre, si es mujer. Eso es una guerra a la que nos quieren llevar pues los partidos como el PSOE, como Podemos, que realmente no existe. ¿Ha tenido experiencia política en el Ayuntamiento de Tineo como concejal? ¿Qué extrae de esos años? Bueno, han sido unos años complicados, al principio sobre todo, pero lo que al final les traigo es que hay mucha gente, del principio hasta ahora que fueron pasando los días y los meses, que ven cómo Vox realmente no es ese partido el que vendían, ¿no? Que nos tachaban de homófobos, racistas, xenófobos, el discurso que ya está ya un poco obsoleto. Ves cómo la gente se acerca y te dice, oye, pues no pensé que tal, muchas gracias por todas las iniciativas que llevas, sobre todo gracias por escucharnos, porque no es solamente hablar con los vecinos, sino es
escucharles, que es lo más importante, y al final es lo que siempre hemos hecho en Vox desde nuestra llegada, escucharles, proponer y defenderlos. ¿Qué le han dicho sus personas más próximas cuando decidió dar este paso adelante? Bueno, como siempre, eso lo tienes que valorar tú, porque al final siempre me educaron en base a unos valores de libertad, de independencia, y que sea yo la que decida por mí misma. Entonces, el apoyo de la familia, evidentemente, que es súper importante, y siempre con uno, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar ya de Asturias. En su opinión, ¿cuál es la situación actual que presenta nuestra región? Bueno, Asturias se encuentra en una situación peor que hace 4 años cuando llegó Barbón al gobierno. No ha mejorado absolutamente en nada. De hecho, no hemos conocido ninguna iniciativa de relevancia en estos años de legislatura por parte del equipo de gobierno de Barbón que sirvan para mejorar los problemas que hay en Asturias. Cada vez perdemos más población, hemos bajado ya del 1.000.000 de habitantes. Somos una de las comunidades con la tasa de actividad más baja de todo el país. El desempleo juvenil y femenino es de los más elevados también, ¿no? Cada vez estamos perdiendo más jóvenes, que al final es el futuro del mañana. Somos una de las comunidades que más presión fiscal tenemos y que al final nos ahoga, nos asfixia a todos, y no vemos que ese incremento de los impuestos que al final pagamos se vea repercutido en una mejora de los servicios. También tenemos una burocracia excesiva, que parece que la ha descubierto ahora Barbón, después de 40 años de gobierno, a la que le ha declarado la guerra, y al final lo que hace es declararse la guerra a sí mismo, porque ha sido el PSOE precisamente quien ha inventado esta burocracia que asfixia y que hace que muchas industrias no quieran instalarse, ¿no?, en nuestra comunidad, en Asturias, con un potencial tremendo, completamente desaprovechado por las políticas llevadas a cabo por el PSOE. Bueno, conocemos, diagnostica los que considera los problemas. Soluciones: habría que bajar impuestos. ¿Cómo afrontar ese reto demográfico? ¿Cómo combatir el paro? Al final lo que tenemos que hacer es una dinamización de la economía de nuestra región. Para ello tenemos que atraer inversores a Asturias. Hay muchos inversores que quieren venirse a Asturias y, como decía antes, por temas burocráticos, los impuestos, pues le hacen decantarse e ir a otras comunidades limítrofes, por ejemplo Castilla y León, sí, que hemos visto recientemente cómo ha subido un 8% la creación de empleo, ya supera a Madrid. Por tanto, si se quiere, sí se puede. Fomentando que venga la industria, al final se fomenta que haya empleo, reduciendo evidentemente los impuestos, no solamente para aliviar la carga de las empresas, sino que también de todos los asturianos, los trabajadores. Fomentas la actividad, generas lo que es una economía activa, y hace también que al final pues la gente se quede aquí, no se tenga que marchar, tiene un futuro aquí, no tiene por qué ir a buscarlo fuera, porque es que en la última década hemos perdido 120.000 jóvenes, que es muchísimo la pérdida de población que tenemos. Bueno, parte prioritaria, entiendo, para atraer inversiones son las infraestructuras. La principal, y por la que llevamos esperando muchos años, es el tren AVE, es la alta velocidad. Estamos viviendo un auténtico culebrón con este tema, con capítulos que ya rozan incluso, según las declaraciones del otro día, me mandaron a hacer esto porque les salía de ahí y demás, veíamos titulares, ¿no? Esto ya, ¿qué solución tiene esto, en su opinión? La solución es echar al PSOE del gobierno, que deje de seguir gestionando los recursos de los asturianos, porque no los está gestionando adecuadamente. No se puede seguir en la política vendiendo, porque al final es lo que hacen, vender, que hay compromiso político, voluntad política, pero luego no se lleva a cabo absolutamente nada. 20 años de demora en el AVE en Asturias, que además, según está ahora planteado, vamos a ser la única provincia que el AVE no llegue a la capital de su provincia, sino que va a llegar a un pueblo de alta montaña. Y esto es la política real del PSOE, no solamente con el AVE, pasa también con otras infraestructuras que son deudas históricas que tienen con el Principado de Asturias, que son incapaces de llevar a cabo porque no saben gestionar ni saben planificar adecuadamente
bueno, las obras que hay que hacer y acometer aquí en Asturias. Por otra parte, el campo, bueno, usted proviene de un concejo eminentemente agrícola, eminentemente ganadero, aunque también con una importante presencia industrial. Pero, ¿cuál es la solución para el campo en Asturias? Porque los ganaderos y los agricultores están hasta arriba. Claro, los ganaderos y los agricultores, hablando con ellos, además, bueno, a mí me toca muy de cerca, lo que quieren es que se les deje trabajar, que con todas las trabas burocráticas que tienen, con todos los impuestos y demás, al final no pueden dedicarse a lo que quieren. Ellos quieren ganaderías que sean productivas por sí mismas, no quieren que se les dé limosnas, quieren que se pueda aprovechar los montes que son suyos, son de los vecinos, quieren que se les proteja a ellos y no se les siga defendiendo o poniendo por encima del ganadero a la fauna salvaje, ¿no? Como los lobos, como los osos. Y en definitiva, al final, ellos quieren seguir en el mundo rural y además que sin el mundo rural, sin la ganadería, no tendríamos la Asturias natural, o sea, el paraíso natural que tenemos ahora, sino que tendríamos el paraíso del matorral. O sea, la ganadería es fundamental, pero fundamental, y con las políticas llevadas a cabo, que son basadas también en los postulados de la Agenda 2030, una agenda que ningún español ha votado y una agenda que pone en acuerdo al resto de los partidos políticos, nos está llevando a la ruina, a la pérdida de población, a la pérdida de riqueza. Y lo estamos viendo, todavía no hemos llegado al 2030 y estamos viendo cómo está repercutiendo esos objetivos, esas leyes climáticas y todo lo que están imponiendo, que afecta al final pues, al sector ganadero, al sector industrial y a todos los sectores. Tocaba usted, Carolina, el tema de Asturias Paraíso Natural, bueno, esa marca que lleva varios años, creo que con acierto, tratando de vender nuestra región fuera. Hay quien sitúa el turismo como uno de los focos de inversión, como una de las salidas que puede tener nuestra región. ¿Están de acuerdo con esto? El turismo es una pieza importante en Asturias, evidentemente. Tenemos también mucho potencial y hay que fomentar el turismo. Pero no solo el turismo, que es a lo único que encaminan las políticas del PSOE. Asturias, como he dicho antes, tiene un potencial enorme. Solo hay que saber gestionarlo e invertir los recursos de los que disponemos de forma eficiente, que es lo que no se ha hecho en 40 años. Entonces, no podemos dejar Asturias solo y exclusivamente dedicada al turismo. Hay muchos sectores y mucho potencial en nuestra tierra para aprovecharlo y ser una de las comunidades más prósperas de todo el país. Claro. Bueno, vamos a hablar también de aspectos culturales. Ha habido mucha refriega política en el curso pasado, llamemos curso pasado, bueno, lo acontecido antes de Navidad, con el tema de la lingua, con el tema del bable. No sé si es correcto utilizar bable, lingua, bien, me da un poquito exactamente igual. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema? Bueno, creo que ha quedado muy claro, ¿no? Estos años de legislatura, Vox ha conseguido parar la imposición de la lingua en nuestra comunidad, una lengua que al final atenta contra la cultura y la riqueza lingüística de Asturias, porque lo quieren aglutinar, perdón, todas las expresiones típicas de Asturias la quieren aglutinar en una única lengua que han inventado, que no existe, que la conocen pues los que la han inventado precisamente, ¿no? Sin ir más lejos, en Tineo se habla distinto en una zona que en otra. En el mismo concejo, ya no te quiero contar, si vas a Llanes, si vas a cualquier zona geográfica de Asturias, tienen expresiones distintas y todos nos entendemos igual. Nosotros no estamos a favor de la imposición, estamos a favor del uso voluntario y que se sigan manteniendo pues, las expresiones lingüísticas que siempre se han hablado en todos los puntos de Asturias. Hablaba usted antes el tema, por otra parte, en el cual se está haciendo mucha incidencia en los últimos tiempos, el tema de la mujer. Bueno, Vox ahí tiene una postura tremendamente definida. Bueno, lamentablemente cada vez aumentan el número de mujeres asesinadas por sus parejas, maltratadas. Bueno, ¿cuál es la solución por parte de ustedes? Nosotros queremos que se cumplan las condenas íntegras de todos los agresores y violadores que hay. Y nosotros al final defendemos la violencia intrafamiliar, porque puede ser cualquiera el agresor y puede ser cualquiera la víctima, independientemente de su género. Entonces siempre vamos a estar en la misma línea, Vox eso ahí es claro.
defendemos a las víctimas, sea quien sea el sexo que sea, vamos, el género que tenga. Correcto. Bueno, vamos a hablar también de más cosas. Se presentan ustedes en Asturias con el objetivo, bueno, pues de afianzar, entiendo, los resultados, de aumentar en la medida de lo que se pueda. Han tenido su experiencia primera de gobierno, su formación política en Castilla y León. Se ha generado muchísima polémica con el tema del aborto. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, es una polémica que creo que Vox ya también ha explicado en diferentes ocasiones. No sabemos cuál es la polémica en que se quiera dar un servicio mayor a las mujeres y, en definitiva, de protegerlas. Se ha creado esta polémica, no entendemos muy bien por qué, Vox lo ha explicado, y lo único que esperemos ahora es que el Partido Popular cumpla con lo pactado. Bueno, objetivos para Asturias. Objetivos para Asturias, pues un poco es el cambio radical, sí. Hacer un cambio radical en Asturias, que es lo que necesita. Las políticas llevadas a cabo, si siempre se hace lo mismo, es evidente que vas a tener el mismo resultado, y el resultado que tenemos no es el idóneo ni el mejor para Asturias. Necesitamos que no siga habiendo el despoblamiento que estamos teniendo, que la gente se quede aquí, que tenga oportunidades de trabajo, empleo, ayudar a fomentar la natalidad, siempre atendiendo, ¿no?, a lo que es la familia, que es un núcleo muy importante, y hacer políticas para bajar los impuestos, recortando del gasto superfluo, como hemos pedido. Por ejemplo, se puede reducir tranquilamente el número de diputados en la Junta General de aquí del Principado de Asturias, gastos superfluos que son dedicados y destinados a cumplir, ¿no?, los objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, se destinan 2 millones de euros a ayudas a ganaderos y 35 millones a lo que es infraestructura verde y cambio climático. Entonces, hay muchísimas partidas que se pueden recortar, que no son en beneficio del interés de los ciudadanos, que sirven para recortar y para bajar los impuestos, que los asturianos no se sientan tan asfixiados, y que podamos generar y atraer empresas para precisamente eso, ¿no?, para que haya más empleo, más actividad, y la gente pues se queda aquí en Asturias, se quede en su casa, que es lo que quiere la mayoría de los asturianos. Bueno, me refería un poquito a objetivos de su formación, ¿no? Ahora mismo tienen 2 diputados. ¿Cuál es el resultado idóneo? Perfecto. Bueno, a ver, no hablamos de resultados. Nuestra intención, evidentemente, es salir a ganar, como pretenden todos los partidos políticos. Creemos que vamos a mejorar los resultados del 2019, y producto también pues del trabajo que ya íbamos haciendo con nuestros diputados en la Junta, tanto Ignacio Blanco como Sara Álvarez Rouco, y ahora que se incorporará Javier Jové. Desde el 2019 hemos hecho el trabajo de calle, hemos escuchado y hablado con la gente, y vamos a seguir en esa línea, y lo que pretendemos es mejorar los resultados, y por supuesto salimos a ganar. Bueno, vamos a hablar un poco de futuribles, vamos a hacer un poco de predicción. Veíamos antes en las imágenes a Diego Canga, que como usted debuta en el puesto, ¿no?, en el puesto de candidato. ¿Habría acercamiento, entendimiento, o ustedes tenderían la mano al Partido Popular si fuera necesario para una cogobernanza modelo Castilla-León? A ver, creemos que hablar ahora mismo de posibles pactos, al final es un poco insultar, ¿no?, a los vecinos, a los asturianos. Nosotros queremos trabajar, y con quien queremos hablar y a quien queremos escuchar ahora es a todos los asturianos, para acabar de perfilar y de elaborar el mejor programa político para Asturias. Cuando llegue el momento, de aquí a mayo, todavía queda mucho, pues, mira, ahí lo tenemos. Pues sí, pues se hablará o no, se verá todo, ¿no? Pero ahora mismo lo que estamos es centrados exclusivamente en escuchar y en hablar con los asturianos, sin pensar en futuribles o en posibles pactos. Lo que queremos es lo mejor para Asturias. Bueno, 2 cosas antes de finalizar. Volveremos a verla ya en campaña, inmersa en campaña. ¿Cuántos kilómetros se ha calculado Carolina López que va a tener que hacer durante estos meses? Porque hay que recorrer toda Asturias, ¿no? Por supuesto, no sé cuántos kilómetros han, pero queremos recorrer Asturias de occidente a oriente, la zona centro, lo que es todo, que no quede ningún rincón de Asturias sin visitar, ¿no? Y sobre todo que no quede ningún asturiano al que
al que tengamos que valorar, que escuchar y que estar con él, ¿no? Esa es la pretensión. Ya hemos empezado, Vox ya ha empezado en el 2019 y seguiremos cubriendo todas esas zonas que aún bueno, pues no hemos podido llegar todavía. Véndame Tineo, usted es de Tineo, del occidente de Asturias. Quizás el occidente, a día de hoy, y esto es una opinión personal, sea el más desconocido en Asturias. La zona centro, lógicamente, aglutina a toda la mayor parte de la población. La zona oriental, bueno, pues es como el santuario del turismo en Asturias, pero ¿qué pasa con la zona occidental? Bueno, en la zona occidente de siempre, ¿no? Hay una deuda histórica con la comarca suroccidental en cuanto a infraestructuras, en cuanto a apoyo, ¿no? Cada vez tenemos menos infraestructuras, los servicios sanitarios cada vez se reducen más y al final no miran por la comarca ninguno hasta ahora. En estos 4 años, desde Vox, hemos llevado iniciativas para que se inviertan en infraestructuras y se mejoren, para que se evitara el cierre de la central térmica, que ya no era solamente recuperar nuestra soberanía energética, que es fundamental e imprescindible, y además lo está pidiendo la Comisión Europea, sino que era toda la población que vivía y que dependía de la térmica, ¿no? Los trabajos indirectos que suponían. Todo eso se ha perdido. Soto de la Barca llegaron a vivir 500 personas. Ahora mismo no hay nadie en Soto de la Barca. Eso es lo que genera las políticas llevadas a cabo y basadas en la Agenda 2030 que hablábamos antes y que el PSOE el PSOE y todos sus partidos están defendiendo. Y hay un potencial enorme en el occidente, en cuanto a ganadería, en cuanto a industria, el campo, porque no solamente la ganadería, todo lo que se puede hacer en relación al campo, hay mucha industria que se puede instalar ahí y empresas de otros sectores, ¿no? Y no se está haciendo absolutamente nada. Lo que se está haciendo es la pérdida de población. Una pérdida de población en Asturias que empezó en las Salas, pero que estamos viendo cómo se produce también en el centro. Es algo que está afectando de forma ya general. Pues Carolina López, candidata de Vox a la presidencia del Principado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos a vernos en campaña, entiendo. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ahora nosotros nos vamos a publicidad muy rápidamente y a vuelta nada de unos anuncios, pues ya vamos con lo que es nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos y abrimos ya lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia de algunos de los contenidos más importantes que están sucediendo, bueno, pues a lo largo de estos días, unos días que vienen marcados por los datos de la EPA, de la encuesta de población activa para con Asturias. En este caso vamos a particularizar con nuestra región. Hablaremos también de la crispación política que en nuestra opinión va en aumento y que ha vivido pues el que podríamos decir último episodio, pero lamentablemente será penúltimo, bueno, pues con esa visita que realizaba la presidenta de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense. Hablamos de Díaz Ayuso, y todo cuanto aconteció. ¿Está aumentando la crispación política? Es la pregunta que haremos a nuestros invitados. Hablaremos también de ese atentado, ese asesinato que ha tenido lugar en la tarde-noche de ayer en Algeciras, donde un ciudadano musulmán en situación irregular en España, bueno, pues acuchilló a un sacristán de una parroquia pensando que era el sacerdote de la misma, que también resultó herido. Y finalizaremos, con una noticia que a priori, pues los hay que podrían pensar, ¿y qué interés tiene esto para Asturias? Pues puede tener y mucho, porque Occidente, España entre ellos, los países han decidido mandar sus tanques Leopard a Ucrania. Parte de esos tanques Leopard se fabrican en Asturias, más concretamente en la fábrica de armas de Trubia. Bueno, para hablar de estos temas, vamos a ver si nos da tiempo a tocar los cuatro. Bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros 3 invitados a los que puede que se incorpore un cuarto, pero bueno, la hora manda y hay que comenzar. En este caso, vamos a presentarles por este lado. Andrés Calvo, psicólogo clínico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué Por tal? el otro lado, bien, Gracias, encantado que estés con nosotros. Por el otro lado, Fran Suárez, laboralista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
noches. Y por el otro lado también, junto a él, José Manuel Ruiz, perdón, funcionario en este caso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del paro, con el tema de la EPA, que en la interanual no arroja buenos datos para Asturias. Fran, como laboralista, comienzo por ti. ¿Qué lectura hacemos de estos datos? Pues realmente son nefastos y se sustentan prácticamente, por los datos que estuve revisando y demás, se sustentan principalmente en el desempleo juvenil. Nueva asignatura pendiente que tiene el gobierno de Barbón, y digo el gobierno de Barbón porque no lo conocemos nosotros realmente aquí en Asturias. Están desoyendo en absoluto cuáles son las medidas realmente para fomentar el empleo, para que se incremente el empleo. Si miramos las medidas que se van tomando en el Gobierno de España para el fomento del empleo, para generar empleo, realmente están funcionando, están a la inversa que en otros momentos, van funcionando, puede tener ciertos estímulos y, por lo menos lo que nos está marcando, a lo mejor a mí no me parece suficiente, me parece que hay que darle más y demás, pero creo que están marcando una senda por la que se tiene que ir siguiendo, ¿no? Que en Asturias se hayan perdido 11.900 empleos de personas menores de 25 años es realmente nefasto. Que tengamos casi el 50% de la población menor de 25 años en desempleo, es casi el 47,5%, podríamos resumirlo en el 50%, es nefasto. La única comunidad autónoma donde no crece es Asturias, el empleo donde no crece es en Asturias, en Euskadi, en Aragón, en Melilla. Pero en Euskadi, si vamos a Euskadi, se disminuye un 0,8%, si vamos a Aragón un 0,85%, si vamos a Melilla es un 8%, porque no es una ciudad autónoma, y si nos centramos en Asturias casi es el 4%, es la mitad que en una ciudad autónoma. Esto está evidenciando que tenemos una población envejecida, que no se está haciendo absolutamente nada por ello, se está perdiendo talento, por lo que está incrementándose el desempleo juvenil, porque en teoría los talentos están yendo fuera y tenemos una irresponsabilidad política realmente grave aquí en Asturias como en la consejería. Tanto en la Consejería de Derechos Sociales como en la Consejería de Industria, creo que fue el consejero el que no hace mucho decía que, bueno, que es que Asturias tiene tanto talento que tiene que exportarlo fuera. Por eso, en eso se basaba. Me parece ridículo, me parece para tomar cartas en el asunto y para hacer que esa persona dimita desde el primer momento. Y aparte, la consejera, también voy a aprovechar y le voy a meter a la consejera de Derechos Sociales, que de Derechos Sociales se está entendiendo bastante poco. Cuando hace poco hablaba del salario social básico y de que esas personas que reciban el salario social básico algo tendrían que aportar, realmente es para cesarla de inmediato. Eres la consejera de Derechos Sociales, eres la persona que tiene que explicar eso al resto de la sociedad, por qué esas personas tienen un salario social básico, qué es un salario social básico, y cuando dices eso, lo que estás evidenciando es que no le puedes dar lo que realmente les tienen que dar. ¿Ellos qué tienen que aportar? Tú les tienes que aportar un empleo y todo lo demás le va a venir solo, no van a necesitar el salario social básico. José Manuel, Andrés. Yo, lógicamente, desde el psicólogo clínico, tengo que verlo desde el punto de vista clínico, ¿no? Un poco. Y entonces, lo que vemos en la consulta, que una consulta final bajo un secreto de profesión, lógicamente, pero es un sitio donde te cuentan todos de muchos sitios y muy variados, desde la parte de la empresa, el político, te cuenta también cosas los propios afectados, ¿no? Sí. Pues te encuentras, y además ves el caso individual, ¿no? de por qué los menores de 25 años, el 50% de ellos no tienen trabajo. Y me puedo poner en las dos partes, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene una empresa y que busca gente, y eso lo he visto varias veces, que busca personas que trabajen 40 horas a la semana o incluso algo menos, les cuesta horrores encontrar a gente que lo quieran hacer, que sean capaces de trabajar bajo buenas condiciones de trabajo, ¿no? O sea, ahora hay una mentalidad por debajo de los 25, yo diría que entre los 25 y más allá, ¿no? de los 35, que son personas que no quieren trabajar las 40 horas estipuladas, 38 y pico son ahora, ¿no? Desde el otro día. Eso es un gran problema para los empresarios, porque al final te cuentas personas que no quieren trabajar las 40 horas, entre comillas, que deberían ser, y quieren trabajar 20, y luego, o sea, con unas condiciones
muy alejadas de lo que trabajábamos nosotros en su día o de lo que estudiamos nosotros en su día hace 25 años, ¿no? Que trabajabas de sol a sol. Tiene que haber un término medio. Y eso creo que tiene que ver un poco con la mentalidad de la juventud hoy en día, ¿no? Por otro lado, te encuentras con que hay gente que tiene lo que los ingleses llaman el quiet quitting, que son personas que van a trabajar pero que quieren hacer lo mínimo imprescindible. Lo mínimo imprescindible es cumplo exactamente, estrictamente con lo que aparece en el trabajo. Sí. Y luego tenemos empresas, que las empresas, por desgracia, fiscalmente cada vez están más apretadas, cada vez hay que pagar más impuestos, cada vez hay que hacer más papeleos, cosas, gestiones que en realidad se están pasando de la administración a la propia empresa y que están muy apretadas. Entonces, claro, el margen que tienen es cada vez menor. Una empresa ya no es un señor que tiene una empresa y es el director que gana muchísimo dinero y los demás, los pobrecitos que están ahí abajo, currando y mucho y trabajando muchísimo, sino que una empresa es casi de los propietarios y de los empleados, porque si no funcionan bien todos no va a haber un beneficio tampoco para los empleados, ¿no? Y ese margen cada vez es más pequeño. Entonces, con eso quiero decir que en parte creo que habría que analizar más en concreto qué hay en las mentes de los chavales entre 25 y 35 o entre 20 y 35, qué les pasa para no querer trabajar en condiciones normales y buenas. Y luego, por parte de las instituciones, qué ocurre para que los empresarios, que son los que dan mucho empleo en este país, pues no tengan tan poco margen de beneficios y que a veces estén más apretados. Que estén tan constreñidos en este caso, ¿no? Hasta el punto siguiente, que es que muchos de ellos, teniendo la posibilidad de crecer, porque existe una demanda de hacer crecer la empresa, no lo hacen porque no les beneficia de ninguna manera. José Manuel, de inicio. Yo recojo un poco lo que decía él del paro juvenil. A mí eso me parece lo más terrible y viene ya de muy atrás. No nos olvidemos cuando Areces decía que los jóvenes trabajando fuera era una leyenda urbana. Una leyenda urbana, sí. O sea, que esto viene de muy atrás, un proceso de destrucción, y ahora lo vemos, por ejemplo, con médicos. La sanidad pública ahora mismo es que no hay personal para contratar, y en el caso de los jóvenes, pues muchos, claro, por las mismas condiciones, me decía el otro día un amigo médico que prepara a MIR, claro, es que le decía uno, por las mismas condiciones me ofrecen en León 2 años, aquí me ofrecen 3 meses. Sí. Me dice, bueno, pues vete para León, porque es que por lo mismo aquí a lo mejor... Entonces hay que favorecer más el enganche, hay que hacer más cosas. Es verdad que cambió todo a peor, sueldos, todo. Yo hace 25 años tú eras funcionario y tenías unos privilegios a los que hay que aprender a deshacerse de ellos. Pero bueno, tenemos que ir adaptándonos, y es cierto también lo que dice de favorecer pequeñas empresas y grandes empresas, porque eso al final, tejido industrial es lo que nos da, lo que fue Asturias, y no ahora solo el turismo que lo tenemos por todos los sitios, casas rurales, no sé qué, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, yo creo. Fran, contrasta un poco lo que comentabas con lo que comenta Andrés y un poco lo que comenta José Manuel, ¿no? Sin embargo, lo hemos visto a lo largo del verano, muchos sectores decían, no tengo dónde contratar, pido y no encuentro. ¿Cómo puede casar lo uno con lo otro? Pues difícilmente, porque después al final, si te fijas, yo si hubiese tan buenas condiciones de trabajo, yo no tendría tanto trabajo. Sí. Entonces, claro, va un poco a la inversa. Yo además colaboro con un sindicato y además antes de que lleguen al propio sistema judicial y demás, pues también nos van llegando. Hablábamos, por ejemplo, de las 40 horas. Yo no siempre fui laboralista. Primero estuve en el mercado laboral, fui mecánico de coches y como mecánico de coches entre 2008, por ejemplo, 2008-2012, una época terrible en España. Sí. Precisamente el sector del automóvil aquí en Asturias no iba precisamente nada mal y por convenio teníamos 35 horas de jornada laboral. ¿Cómo puede ser que se pueda sostener con esas 35 horas, con un salario acorde a las propias 35 horas y demás? Entonces, yo creo que es natural que las personas no quieran trabajar 40 horas. De hecho, es natural, porque es natural que
no quieren trabajar directamente. Si el trabajo se llama trabajo, viene de una palabra que se llama tripalium, que es un elemento de 3 palos de tortura, que era para torturar a las personas que no querían precisamente desarrollar esa labor. El trabajo como trabajo es natural que la gente rehuya. Cuando tú montas una empresa, no montas una empresa para tener más trabajo del que tenías antes, sino para tener menos trabajo, poder, a lo mejor, pues vale, con la mejor de las intenciones puedes generar empleo y decir, mira, genero una riqueza para esa persona, a mí me genera un bienestar, voy a estar súper contento de darle a aquel, pero sobre todo yo puedo tener más tiempo disponible para mí. Pero, Eso es natural. Fran, si el trabajador no le gusta estudiar, no le gusta trabajar, al estudiante no le gusta estudiar y al futbolista no le gusta correr, entonces viviríamos en un mundo de fantasía. No, que va. Hablo de trabajar. Sí. Y trabajar hablo como trabajo asalariado. Esto es algo que fui trabajando y desarrollando desde un montón de tiempo, ¿eh? No me voy a meter a todo el discurso, porque adelante. Sería la hostia. Yo no estoy en deconstrucción de la propia palabra de la propia actividad. Sí. La actividad, claro que hay que desarrollarla. La actividad de ¿por qué tienes que estar 40 horas cuando la mayoría de la gente en esas 40 horas de efectivas cuántas realmente tiene? Entonces, en el momento que se va devaluando, o sea, en el momento que están más tiempo del que deberían en ese empleo, se va devaluando la propia actividad. Entonces, va haciendo mella de lo que realmente ellos querían desarrollar y no están desarrollando. Y esto, bueno, viene de estudios de hace muchísimo tiempo, de Milton Friedman y tal, del siglo pasado, que hacían una investigación sobre el tiempo que se necesitaría, una jornada laboral que se necesitaría para generar los recursos necesarios para la vida, tal, la situaba en 15 horas semanales. Bueno, si eso iba evolucionando hacia ahí, ¿por qué en algunos sectores se incrementa? Incluso, os digo más, ¿por qué en un sector en el que ese sector que hablaba de 35 horas, ahora mismo, cuando hace poco miré el convenio ese y estaba en 37,5, que digo yo, coño, si ya tenías en 35, ¿por qué no lo dejabas en 35? Me parece normal. Y cuando hablaba de lo de la consejería, no lo decía por decir. Luego, cuando me vuelva la palabra, lo comento. Voy con Andrés y voy con José Manuel. Bueno, lanza una idea, Fran, que podemos estar de acuerdo o no, particularmente no, con lo de que no nos gusta trabajar. O no queremos. Yo es que yo te digo por lo que veo, yo no soy laboralista, soy psicólogo clínico, entonces no te digo por lo que veo, O sea, lo que me preocupa no es tanto si son 35 horas o 40, que yo cuanto mejores sean las condiciones de un trabajador, laboralmente es fenomenal. Pero lo que me preocupa es lo que hay en la mente de los chavales entre 25 y 35, que me parece muy preocupante a la hora de trabajar, de querer trabajar, porque en el fondo hay una cultura hedonista que está diciendo yo quiero trabajar menos y ganar más. Y eso no mantiene una empresa, o sea, la empresa tiene que cerrar, como digamos así. Y no te hablo de algo puntual, te hablo bueno, el sector de la hostelería es terrible, y en verano pues es terrible. Sí. Bufetes de abogados, clínicas, empresas grandes, que les cuesta un riñón encontrar a trabajadores que quieran trabajar con normalidad. Incluso, a veces, bueno, afortunadamente, lo que hacen los empresarios es, fíjate cómo es la cosa, es buscar a gente para trabajar, que aunque no cumplan el perfil para el que van a trabajar, eso ya les enseñarán luego más tarde, buscan que sean buenas personas, que sea buena gente. ¿Por qué? Porque ahora es bastante habitual que tú te marches de tu trabajo armándola. Es decir, te demando por no sé qué, te demando por no sé cuánto, pues no estoy de acuerdo con esto. Los abogados tenéis un trabajo enorme, precisamente por eso, porque no hay una cultura del trabajo que quizás antes era excesiva y ahora es más, y ahora es demasiado poco. Es un problema de empresa, de empresa. José Manuel, parece posturas encontradas de asalariado, Fran y Andrés. Pero si eres autónomo, por ejemplo, Andrés, si quiere trabajar 50 horas... Pues no, hablo de contratación por cuenta. No, digo, pero que cuando se habla de las 38 horas, tú si quieres trabajar 50 como autónomo puedes y seguro que disfrutas trabajando. Sí. Yo te puedo traer cantidad de gente que disfruta trabajando y gente que tiene una depresión tremenda. Desde, bueno, profesores, músicos... Claro, el asalariado es otra cosa, pero bueno, de todo hay. Tú, evidentemente, claro, si estás a sueldo, lo que quieres es trabajar menos, pero bueno... la etimología es muy bonita, pero trabajar a mí
es una cosa que te ganas tu dinero, que no sé qué. Yo no me gustaría vivir de subvenciones ni cosas de estas, yo quiero trabajar. Y si no puedo trabajar aquí, me gustaría en el campo, porque yo pues plantaba patatas siempre, y si no puedo, en algo, porque si no, cultura hedonista, pero ¿qué hago si no tengo dinero? No trabajo solo por tener dinero, sino porque para mí me realiza el trabajar. Por eso decía lo de la propia actividad, por eso desarrollaba, y al salariado hablo de autónomo, yo soy autónomo. Y además estoy diciendo y hago lo que realmente me gusta. Y gano menos de lo que ganaba cuando era mecánico. Y yo fui mecánico porque me daba la gana de ser mecánico. Llegó un momento en el que ya no era ni siquiera el empleo, tampoco hace falta aquí ser un genio para saber que por incentivarle, dándole más dinero, no trabaja mucho mejor la gente, entonces tampoco era por dinero, incluso con cuestiones de la propia actividad que te llenaba y demás, ¿por qué te vas despegando de esa propia actividad? Era sobre eso, sobre la parte asalariada, porque bueno, pues es una parte que no es tan voluntaria del trabajo. Claro que hay una parte voluntaria, eso lo sustenta la actividad, si no estaríamos, la psicología clínica tendría todo el trabajo que yo dejé de tener, lo pasa a tener la psicología clínica. Y claro, y esa idea, ese concepto que tienen los jóvenes no llueve del cielo, viene de unos conceptos, de una ideología, todo un trabajo de pues, esa cultura del esfuerzo que se vino metiendo desde hace tiempo, esa ideología neoliberal de que cuanto más trabajo desarrolles, más rico te puedes volver, tal. Eso al final lo que generó fue una incertidumbre que realmente nos generó pues, esa ansiedad por no saber, no llego a tener las expectativas, a cubrir las expectativas que me fue generando, que me las pude generar yo parte, pero la otra parte es dentro de esa misma cultura. Entonces, claro, eso al final a la gente le frustra y llega al mercado laboral frustrado. Y con razón, que lleguen frustrados, porque te están diciendo que si estudias vas a tener un buen empleo, llegas, estudias, tienes 400 másteres y llegas allí y cobras 900 euros, ves al que no, o sea, que consiguió un empleo sin que le exijan esa cualificación, que cobre a lo mejor más que esa otra persona, y tienes ahí esa tensión entre el penúltimo y el último que se van teniendo y tal, y al final, claro, eso explota y va. Pero si me permites, a lo mejor tú no eres un buen ejemplo en el sentido de que tú tuviste que luchar para esto, abandonaste un sueldo mayor, entonces, de alguna manera, a lo mejor ese esfuerzo que tú pusiste no todos lo ponen, porque Eso es así. Claro, Yo evidentemente... Muy rápido, antes de ir a pausa, que tenemos que ir a pausa, una conclusión. No, es que yo creo que él es un ejemplo de lo que tiene que ser alguien, pero no veo eso en todos. Andrés. Gente que sale de la facultad, que puede ganar por convenio, 1.700 euros al mes, y trabajando 68 horas, 37 las que sean, y no lo hacen. Yo siempre estoy con el mismo rollo. Yo me formé en Alemania y tengo mucho contacto con los alemanes. Tú coges a un chaval entre 25 y 35 en Alemania y tiene unas ganas de trabajar y unos valores del trabajo que le dan el trabajo y que le dignifican como trabajador que no los ves muchas veces en España. Y en Estados Unidos, por ese año también. Bueno, vamos a ir a pausa publicitaria en este caso y en un momento pues retomamos el programa de hoy. Lo retomamos y sumamos un invitado que tuvimos que empezar sin él, pero ya se incorpora. En un momento estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta, vamos a abordar el segundo tema de esta noche, que es si se está viviendo un capítulo más de una espiral de crispación en la política y que se traslada a lo social. Decíamos el penúltimo capítulo, decimos penúltimo siendo realistas, si fuéramos de estos optimistas diríamos último. Bueno, pues fue lo ocurrido con la visita de Isabel Díaz Ayuso
a la Facultad Complutense, a la Universidad Complutense, en este caso, bueno, y hubo de todo, bien, pero esto hay que unirlo. Hace unos meses estaba de moda ir adelante de casa de Pablo Iglesias a golpear una cacerola, bueno, ha habido scratches a políticos, es decir, esta es una espiral en la que nos hemos metido, que cada vez va más y quizás, lamentablemente, un día llega a un punto de no retorno y entonces hay cuidado. Bueno, se incorpora a la mesa de debate, de análisis y de tertulia José Antonio Sáenz de Santamaría. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nada, por él empezamos. Nos estamos crispando en demasía políticamente, no ya con el acto, si cogemos como ejemplo el acto de Ayuso en la Complutense, bueno, puedes estar de acuerdo, no de acuerdo, es grave, no grave. Me parece más grave lo del día después, donde el ministro de Universidades dice, es que esto es libertad de expresión. El candidato del PSOE en Madrid dice, es que fue a provocar. Y Errejón dice, es que militarizaron la facultad. Es decir, fue culpa de todos, perdón, fue culpa, todos salvaban menos las que las llevó, en este caso, aunque fueran verbalmente. Bueno, yo en mi opinión, sí, vivimos una sociedad muy extraña, en la que todo el mundo insulta a todo el mundo por las redes sociales, lo cual, además... Anónimas, exactamente, porque si tú insultas, con DNI acabas en el juez, obviamente. ¿no? Claro. Y esto está creando un sistema muy curioso en el que todos van contra todos. Vamos a ver que Isabel Ayuso, que te podrá gustar más o menos la señora y las cosas que hace, vaya a visitar su facultad donde estudió, porque es que resulta que la facultad le da un premio de no sé qué, no me acuerdo exactamente qué es lo que le dieron, pero bueno, pues no me parece un tema como para salir a insultarla una parte, otra parte a defenderla. Vamos a ver, Isabel Ayuso, que yo sepa, es una señora que tiene detrás 4 millones de votos, le han votado los madrileños y es presidenta de la comunidad, por lo cual merece un respeto institucional. Me parece mucho peor lo del ministro, que diga que es que en la universidad hay libertad de expresión. Bueno, libertad de expresión la hay, pero no mediante temas violentos. Es decir, yo puedo protestar si quiero contra la presencia de Ayuso, contra la presencia del PP, lo que a mí me dé la gana, pero chico, y contra la del PSOE, o la de... También le han hecho scratches a personajes de la izquierda, Felipe González, no sé qué, pero vamos a ver, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿De que hay sitios en este país donde determinadas personas, por su orientación ideológica, la que sea, no pueden ir o no pueden estar? Bueno, esto es, no sé, a mí me parece de una preocupante deriva antidemocrática, por decirlo así. Andrés, decías antes, con el tema del empleo, decías, bueno, es que se ha perdido esa cultura de esfuerzo. ¿Y se ha perdido también, de algún modo, el respeto a algo, a alguien? Es como ya, no me gusta, pues me cago en todo lo que me tenga que cagar. Yo, cuando estaba diciendo plano, yo creo que lo que ocurre es que que estamos en una crisis de los valores, es evidente, pero no es que los valores estén en crisis, es que dejan de existir, que es un poco distinto. Pero, por supuesto, sí. Además es que el problema está en que, no sé si por la velocidad de la información, por el hedonismo, el beneficio a corto plazo, por lo que se está perdiendo la capacidad de reflexión en general, en todo, en muchas cosas. Y eso es preocupante, porque si yo tengo un valor, tengo que saber por qué tengo ese valor, para qué me sirve, por qué es bueno y por qué es malo incluso, ¿no? Y entonces, claro, si yo no me planteo otras cosas porque no soy reflexivo, lo que hago es tiro para adelante y además me dejo manipular o me dejo llevar por el que toque, por el que toque. Entonces yo supongo que si tú coges a muchas de las personas que estaban allí en la Complutense montando el follón y les paras y puedes hacer una foto fija y les paras y les dices, oye, ¿tú por qué estás aquí? Razónamelo, argumentamelo. Igual no te saben decir nada. Bueno, porque estoy en contra. ¿Por qué? No, es que no lo sé. Correcto. Fran, estudiaste en la Complutense, me decías, cuando nos colocaban en los micros. Como complutense, puedo Esto decir. Algunos, sí. Estaba escuchando ahí con atención y bueno, veía cosas que yo creo que se exceden un poco, o sea, como que era que fueron violentos. Yo creo que no hubo ningún episodio de violencia. Bueno, gritas, pero violencia tampoco. Gritas, pero tampoco. Hay violencia verbal. Llamar asesina a la presidenta de una comunidad autónoma... Pues hace poco hablábamos de que llamaban etarras a otros en el Congreso, y no pasaba... Bueno, claro, eso es... Entonces, si nos quedamos... Nosotros estamos... ¿De qué estamos hablando? ¿De cuando fue Ayuso y iba a unas protestas o de que una, dos, tres personas, 10 personas dijeron algo concreto? O 100.
o Y 100. en Bildu hay etarras, ¿eh? Bueno, Sí, sí. Con condenas, con... bueno, eso no era un tema que habíamos tenido hace mucho. No, es que Era- me tocó a mí también en Bildu hay etarras, es una definición, no es un insulto. ¿eh? Bueno, y los hay que no también. Entonces, Es un claro, hecho. entonces es un hecho. Filo de Tarras, amigo de... Vamos a Pero quiero ceñirnos decir, sí, al eso, tema de... hablando, Es un hecho. hablando del tema de Ayuso. Faltaría más que yo en mi universidad no pueda ir a quejarme de una decisión de mi universidad. De lo que se fueron a quejar es de que la universidad le dé un título universitario, o sea, de ilustre alumna, a Isabel Díaz Ayuso. Faltaría más que yo no pueda ir a esa universidad. Y tampoco me extraña, y bienvenido sea, y tampoco se está hablando, que hacía gente que no era de la propia universidad gritando a una chica que estaba recibiendo su título porque en su discurso, que está en pleno derecho, no llamó asesina a absolutamente nadie y fue totalmente respetuosa y diciendo el por qué ella estimaba que estaba mal lo de dárselo a Ayuso y estimaba que para ella los valores de la Complutense son totalmente diferentes, pero había gente que la estaba silbando, interrumpiéndola mientras ella estaba dando ese discurso. Cuando le estaban dando un título con un hecho objetivo. Cuando le estaban dando con un título con un hecho objetivo que era el mejor expediente. Y ella siquiera no estaba ni de acuerdo con que se le dé ese título a ella misma, porque ella decía que hay otros valores, yo opino lo mismo que ella en ese momento, que hay otros valores, tal, que no cree que lo importante realmente sea el título, que hay muchísima gente allí que son iguales o muchísimo mejores que ella y no se le dan ese tipo de premios, y ellos estaban en contra de eso. Faltaría más que no se pueda ir a mi propia universidad. Me extraña, y yo sí que comparto, igual no la misma reflexión que tiene Errejón, pero sí que me preocupa porque no hace tantos años, cuando yo estaba en la universidad, no se permitía el acceso, si no es con un permiso del rector, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de absolutamente nadie. ¿Por qué? Por guardar esa independencia. Eso se fue rompiendo poco a poco desde hace un tiempo y entran ya prácticamente como Pedro por su casa. Y mucho cuidado, eso sí que me preocupa bastante porque rompe un poco la independencia. El rector los habrá llamado, algo habrá pasado, tú dices que era todo pacífico. No, pide la policía, le pide un permiso al rector y el rector accede a ese permiso. No los llama el rector, no los llama el rector, los llama la propia presidenta porque dice, bueno, pues hay un riesgo de no sé qué. Y el rector entonces, como le llega un permiso, el rector dice, pues vale, sí, les permito el acceso a eso. Pero que se permita ese acceso, no es, y por ejemplo, ponías el ejemplo de lo de Pablo Iglesias, joder, es que tengo de romper esa parte. Claro, es que la universidad es de esos estudiantes también. No siquiera del rector, que el rector también está ahí. Perdona. Esos estudiantes que yo también estudié en la Universidad Complutense. Yo no veo bien que se vaya a la casa de nadie, ni la de Pablo Iglesias, ni la de Abascal, ni la de absolutamente nadie. Yo también estudié en la Universidad Complutense y esto que ha pasado en mi época y era la dictadura no pasaba. Es decir, había un respeto. Perdona. También don Pablo Iglesias. En la Complutense se mataron alumnos. Yo también fui estudiante de la Complutense. Se tiraron alumnos por también la ventana, don Pablo Iglesias, bueno, me dejas hablar, yo en la Universidad Complutense, en la Universidad Complutense estudié yo también, y don Pablo Iglesias hace unos años le puso un escrache a Soraya Sáez de Santa María junto a su hijo en su casa. Es decir, este tema ya viene de atrás, viene de muy atrás. La falta de respeto entre las personas en una democracia es absoluta. Y eso no puede pasar en una democracia. En una democracia todos tenemos derecho a hablar, no a chillar ni a gritar, y mucho menos a presionar a otro, que es aquello del jarabe democrático. ¿Por qué jarabe democrático? Y cuando les pasa a ellos no es jarabe democrático. Entonces, amigo, a ver, esto es muy serio, yo lo veo muy serio, independientemente de las personas y de las ideologías. Lo que es muy serio es la falta absoluta de contención. Aquello que se llamaba contención, pues eso es lo que falta, no hay contención. Y me vais a perdonar, pero por mucho que lo defiendas, esto no tiene un pase. José Manuel, perdón, que todavía no había intervenido. Son muchas cosas. Yo ahora mismo, cuando voy en el autobús, por ejemplo, me dedico a levantar jóvenes chavales que están donde los sillones azules de los ancianos, y oye, y viene uno con un bastón. Y yo nunca atribuyo a la maldad lo que puedo atribuir a la ignorancia. Es como que no les implantaron un chip
que dice... Sí, hay falta bueno, de educación. pero no falta por maldad, porque el chico No, se lo porque dice, falta, se levanta y porque pasa, sino falta. que no está implantado Falta. eso. Y lo de las universidades, bueno, a mí lo de Ayuso tengo que decir que me parece todo un poco folclórico. Ayuso, bueno, Sí. le vendrá bien, a ella pues saca sus votos, los otros... Sí, ahora, yo lo del ministro, sí. ahora, lo de que las universidades sean un sitio para expresar ideas contrarias, todo eso me parece genial. Pero aquí vamos siempre a rebufo de los americanos. Hay universidades americanas, lo digo muy a menudo, que tienen vetados a gente. Y te digo, a Richard Dawkins, genio de la biología, tienen vetados a John Cleese de Monty Python, tienen a todo, porque ahora para mucha gente, mi universidad no entran intolerantes. ¿Qué es un intolerante? Intolerante es el que se atreve a pensar diferente a mí. Entonces, que tú solo defiendas, por Richard Dawkins, tú buscas por internet y tiene entrevistas con cualquiera que le lleve la contraria. Es la persona más educada del mundo. ¿Qué miedo hay a que alguien diga, pues, te lleve la contraria en tu universidad, en cualquier sitio, hay foros para eso? Bueno, pues en Estados Unidos ahora tienen foros de libre pensamiento para poder expresarse, pero en muchas universidades no puede ir cualquiera, humoristas. Ahora lo estamos viendo con el humor, pues todo el mundo se ofende. Y yo creo que esto es un signo más, ¿no? Lo de la politización. Evidentemente lo de Ayuso, claro que hay politización. El nombrarla alumna honorífica, estaba Pérez Reverte, lo que pasa que no fue. Digo, hombre, Pérez Reverte tendrá más méritos que esta mujer, no sé. Estaban Almudenariza, estaban... Pero dicho eso, con educación se le puede decir cualquier cosa. Y luego también es preocupante lo de la chica del discurso, que dice, a ver, tenía el mejor expediente, ella no me lo merecía, no sé qué, y no rompo el diploma porque... No por Ayuso, sino porque ella consideraba que... Y entonces, ser la mejor, no sé, antes tener un buen expediente... Porque como que en las universidades es una idea utópica de que todo vale, todo es maravilloso, todo es mundos de yuppie, y luego sales al mercado laboral y catapum. Fran, quería aclarar, yo en el planteamiento quizás no lo expliqué bien, el planteamiento inicial que hacía era que, en mi opinión, estamos entrando en una espiral de violencia política que se puede traducir en lo social, donde meto en el mismo saco a los que van a silbar a Ayuso que a los que van a hacer la cacerolada delante de casa de Pablo Iglesias. Sin que, porque lo mismo que me decías, faltaría que en mi universidad, y los otros te pueden decir, faltaría que en mi pueblo yo no pueda tocar la cacerola. Quiero decir, ni es su pueblo porque no lo compraron, ni es tu universidad porque no la compraste. Quiero decir, ese sentimiento de propiedad. Lo que me refiero es que, y ojalá me equivoque, la espiral puede avanzar, y el día que entremos en un punto no hay retorno, hay gente muy mayor que todavía recuerda cosas que pasaron. Quiero decirte... Sí. ¿Te refieres a mí? No, y apelan... No, gente muy mayor en cada casa, ¿no? Es que Y acabo de apelan a... cumplir 67. Cuidado que esta Yo espiral tengo de 20 de violencia dictadura, ya ¿eh? fue, 20 esta de espiral de dictadura. violencia ya sucedió. Te quiero decir, si yo mañana estudio en un colegio y en vida Santiago Carrillo va a dar un discurso en ese colegio, yo no estoy autorizado, porque es mi colegio, llamarlo asesino. No estoy autorizado. Lo primero, no es mi colegio. Y lo segundo, debo un respeto a la persona y a las personas que lo invitaron. Es mi manera de verlo. Quizás sea equivocada. Es que... Y hay una cosa, que scratch es una palabra que ahora conocemos todos y tal, pero hace 15 años nadie sabía lo que era un scratch. Sí, sí. Esto, No sé si me expliqué lo que decía. Jarabe democrático. Yo lo estoy jarabe democrático. y de Si lo Santiago estoy, Carrillo... si lo estoy entendiendo muy bien, pero que a ti te digan que eres asesino y digas, es que eso es violencia. ¿No crees, crees un poco, si aunque tú sea un me poco, llamas- aunque tengamos si tú me posicionamientos llamas a mí- antagónicos, ¿no crees que banaliza la violencia de verdad? Joder. Lo que banaliza la Perdón por el violencia joder, que es me que escapa, ya me lo alguien... dijo más gente que Lo yo. que banaliza la violencia es que alguien llame asesino a otra persona que no lo es. Es decir, tú Por ejemplo, el presidente del gobierno, escucha, que llevan meses haciéndole una campaña con asesino. Sí. Bueno, pues... Y no se puso aquí, vaya Bueno, violencia. pero- Bueno, bueno, podrás considerar es violencia. que se está ¿no? ganando. Y cuando los ministros llaman a los jueces fascistas, pues lo mismo. Es decir, tú no puedes No, lo mismo, no, hombre. No, perdona, tú no puedes insultarme a mí llamándome asesino. Es un cuando- posicionamiento ideológico. No, El perdona. fascismo, pues pero estar en coño, contra de ello. ¿qué pero- coña va a ser? Pero ¿y si es más profundo? Yo pregunto, ¿y si la persona que llamó asesino, si le dices, a ver, le das el micrófono, ¿tú crees que sabría explicar por qué la llamó asesino? Y yo creo que es más Es que profundo. asesino es un hecho, es decir, No, pero yo creo que asesino no es un insulto, es un delito en el Código No, Penal. pero a ver si me Joder. entiende. Yo creo que le llamó lo Perdón primero que por le dio la llamarlo, cabeza, no creo que... llamarlo asesino también está en el Código Penal. Pues eso. Si no está penado y no hay Pues nadie eso. penado por eso, Pues eso, ¿por qué llaman asesino a Ayuso, por ejemplo? Es una falta probablemente
tiene significado, que es lo que tú dices. Que Sí. es que en realidad, ¿tú qué estás diciendo? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que implica? ¿Tienes un histórico de lo que significa eso? ¿Tienes unas emociones asociadas? ¿Tienes un concepto cognitivamente hablando de lo que significa eso? Yo no creo. Probablemente no. Ese es el Esa es tema, la falta sí, de reflexión y argumentación. Y luego, por supuesto, sea de partido, sea de quien sea, lo que se está pidiendo es el respeto. El respeto, claro. Yo puedo decir, afortunadamente, Tú puedes decir lo bajo que la quieras, democracia, pues vale. es un derecho constitucional, la libertad de expresión. Puedo decir lo que me dé la santísima gana, pero con unas formas, formas normales, Claro. sin falta de respeto. Quiero decirte, y no con esto quiero blanquear a los que lo hacen, que afortunadamente son muy pocos. Se forma la de Dios cuando en un campo de fútbol a un jugador de color hacen pero puedes llamar asesino a quien quieras, al presidente del gobierno o a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Da igual. Más da. Era libertad de Y se expresión. monta también. No. Aquí lo estamos viendo. No, porque al hay, día hay siguiente... tres personas que no, sí lo consideran muy porque grave y al hay una día persona siguiente- que dice, pues al día no siguiente creo que sea salen tan unos grave. ministros y Claro, dicen, es que es tú que es puedes libertad de llamar- expresión. O sea, Coño, es es libertad que- de expresión llamar asesina a es- la presidenta no, de la Comunidad no, de no, Madrid, es pero liber- no es libertad de expresión cuando un jugador le dicen Vale. Pero, Juan, Cuidado, yo creo Vale. que entiendo Y lo que cuando dice. llaman Yo creo fascista Que a era Joan un Manuel insulto con Serra, otro más, que tampoco ya quería decir así. Yo creo que hay alguien, no sé quién fue. ¿Me podíais identificar No a la sé quién persona fue. que Yo llamó he visto asesino? las O sea, imágenes. entonces no sabemos. No, Sabemos no, de quién perdona, hablamos pero yo he cuando visto habla con las respeto. imágenes. Sabemos que había profesores allí, sabíamos que había decanos, sabía que había Lo que tú un digas. rector, Lo que tú anterior digas. rector, que Lo que sigue tú siendo digas. rector honorífico de la propia Complutense, que mostró sus cartas en contra de ese nombramiento, y puedes expresarte libremente. Ahora, cuando hay una expresión en la que va mucha gente, Sí, dices, es que la gente que fuimos allí, o la gente que pudo acudir allí, y fue con todo el respeto del mundo, es que no sé qué hace esa gente allí, porque qué hacen gritando, pues claro que gritas, igual que, no, es que ¿qué hacen gritando en un campo de fútbol? Pues claro que gritan en un campo de fútbol, en cualquier manifestación. Es que 4 días antes estaban en una manifestación en Colón, que estaban gritando, o estaban hablando dialécticamente, tranquilamente todos. Hombre, están gritando, y muchos llamaron, y había pancartas llamando asesino Pero esto se ha al presidente. personalizado. Esto Y se no ve- pasó nada. Y yo creo que tampoco se puso aquí como vaya episodio violento. Puedes estar en contra de la manifestación. Yo estoy en contra de aquella manifestación. Ahora, manifiéstate todo lo que quieras. Pero mira, ahora, déjame No, poner un perdona, ejemplo. perdona, manifiéstate todo lo que quieras tampoco, porque en este país, para manifestarse, hay que pedir un permiso, organizar la manifestación, decir de dónde a dónde va a ir y cómo va a ser la manifestación. Eso que hubo ahí no es una manifestación. si van En el menos de sen- 20 personas, No, perdón. no hace falta Ahí pedir no ningún había- permiso. ahí no había 20 si lo personas. haces dentro de una universidad, y vuelvo otra vez a la independencia, por eso me parecía muy grave, porque acabas de equivocarte con una cosa. Ahí no tienes que pedir permiso para manifestarte, en la ¿Cómo propia no vas a te- universidad. ¿Cómo no vas a tener que pedir permiso a las autoridades académicas para montar este número que montaron? No tienes que pedir ese permiso. Bueno, por Dios, venga, hombre. No tienes que pedir ese permiso. Y revíselo. Denigrante. Revíselo. Perdona, No tiene que pedir ese Dejadme- permiso. Y no eso voy es lo a- preocupante de todo. Eso Juan, es lo que realmente no voy a decir preocupa nada de más todo. de esto. Que se puede que Solo se puede, voy a decir que una palabra más. Que se piensa Todo que se esto puede que ha intervenir pasado en una es universidad. denigrante. Hombre. Denigrante. Correcto. Andrés, José Manuel, ¿le añadimos algo más o podemos pasar al siguiente tema? Hablen ahora, callen para siempre. No, Esto yo es creo un que... ejemplo que tú decías, perdón, José Manuel, Nadie. de la crispación. Sí. Un ejemplo más de la crispación que Sí, hay. es un Hemos ejemplo. visto que Es sí un la hay, ejemplo sí. Sí, de la claro, crispación. la hay. Me No, me refería antes cuando hablaba de personas mayores que decía, José Antonio, ¿te refieres a mí? No, yo escuché Oye, durante 20 muchos años de dictadura yo, ¿eh? 20. Escuché durante muchos años en casa, esto cada vez se aproxima más a un 34 o un 36. Luego no nos rasguemos las vestiduras. ¡Uy, Mica, qué pasó! Se empieza por esto y se acaba por lo otro. ¡Agorero! Quizás, no digo que no. Déjame 30 segundos, Juan. Sí, 30. Mira, dice que hay que gritar, no sé qué. Mira, yo estuve, no sé si conoces a Pamies, que es un estafador que vende hierbas y dice que hay que dejar de tomar medicamentos. Y yo cuando voy bueno, un estafador. Yo voy a las conferencias de este señor y no grito, no me pongo ahí con una pancarta, estoy ahí escuchándole y cuando hay un turno de preguntas le digo, señor Pamies, usted dice que no existe el SIDA, que no existe el cáncer, ¿por qué usted cuando tuvo un ataque al corazón fue al hospital de Barcelona? No sé qué, y siempre me terminan echando, pero ni grito, yo simplemente le hago preguntas. Echando, Sí, y porque lo claro. asume, como, siempre me Sí, termina bueno, echando. voy a mediums, estuve en un programa, una medium, usted puede hablar con mi abuelo, es que es ruso, ¿usted entiende? No, es igual, pero lo digo con educación, yo no me pongo ahí a dar gritos, creo que se puede hacer también Ese así. es el tema, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que decíamos al inicio. Vamos a ver,
Ucrania, metida en ese conflicto, en esa guerra con Rusia, en esa invasión que lanzaban los rusos, pide ayuda a Occidente y Occidente parece que responde y le manda lo que parecen ser las auténticas bestias de la guerra, los Leopard. Leopard, que incluso los hay en España. El ejército español tiene 347 tanques Leopard. Bueno, no parece que va a mandar los mejores que tiene, pero sí que entre los que manda Francia, los que manda Alemania, los que manda Polonia, los que manda Estados Unidos, los que manda España, bueno, pues parece que le van a dar ese apoyo a Ucrania que tanto reclaman. Bueno, ¿qué les parece esto de que Occidente va a mandar sus bestias de la guerra, sus mejores armas en este caso, aunque en algún caso maltrechas y con necesidad de horas de taller, a apoyar a Ucrania en su defensa de la agresión rusa? Pues no lo sé, José Manuel, empiezo por ti. ¿Y hasta cuándo? ¿Y cuánto? Porque aquí lo tenía más claro al principio que ahora. Yo aquí no sé si vamos a acabar como en Corea en el 53 con una línea, porque, bueno, Zelensky es como es, ahí la guerra, ¿qué vamos a estar años aquí? O sea, estuvimos en una guerra fría terrible para evitar una guerra mundial. Y ahora no estamos yendo hacia una escalada que casi se parece a una guerra mundial, contra la antigua Unión Soviética, ahora contra Rusia. No tengo respuestas para eso, ni sé qué es lo que habría que hacer, pero esto cada vez es más peligroso para el mundo, porque ahora mismo seguimos mandando armas, con lo que este hombre contraataca, luego Putin para acá, no sé, esto no tiene pinta de acabar nunca, porque llevamos ya un año con esto. Un año, se va a cumplir un año el 24 de febrero. Hay otra salida, hay otra solución, no sé. 24 de febrero, que es cuando se cumple un año de la invasión rusa, sobre Ucrania, que quizás sea una parte que se nos olvide. Es una invasión rusa sobre el territorio ucraniano. Y quiero hacerle una pregunta a Andrés, pero voy primero con Fran. Fran, esto divide al gobierno. La parte del gobierno más cercana a Podemos dice que no hay que enviar armas a Ucrania. La parte socialista del gobierno dice que sí. Y hay una parte en la que, ante todo, soy antimilitarista, absolutamente, y no creo que sea algo nuevo aquí que lo diga. Creo que nadie en su sano juicio, y que no pueda llegar a catalogarse como psicópata y no me va a meter en el trabajo de nadie, puede alegrarse de que alguien mande tanques a ningún lado, como alegría, porque yo creo que no van a repartir alimentos ni van a repartir nada bueno, van a repartir muerte. Es una mala noticia en general. Igual de mala noticia que cuando Putin los envió también allí. Exactamente igual de mala noticia. Se cumple un año de aquello, pero bueno, en 2014 en Ucrania hubo un intento de golpe de Estado, un pifostio del copón. Sí. Que en Ucrania su presidente lleva desde antes del año pasado, antes del 24 de febrero del año pasado. De la invasión. Sí, pero bueno, antes ya vestía, ya atendía a todos los medios con uniforme militar y demás y tal. Y es preocupante. Y realmente es doloroso. Un tiempo antes Rusia ya había ocupado Crimea. No, y hablaba, por ejemplo, del fin de la Guerra Fría, de que esa división y demás, el territorio de Ucrania estaba incluido dentro del acuerdo del fin de aquella Guerra Fría. Ahora, ¿quién rompe ese acuerdo? ¿Quién no rompe ese acuerdo? Hay una tensión política y es nefasto por cualquiera de las partes que esté enviando armas, es nefasto como propia solución. Entonces, la noticia de enviar tanques es muy mala. Cuando Alemania a lo mejor, bueno, yo creo que la noticia cuando la leí ponía Alemania cede y envía. Cuando cede es que no lo tiene demasiado claro. Y que si no lo tiene demasiado claro, eso me daba un atisbo de esperanza, de ver que puede haber un final esa era la parte que quería preguntarle. O una vía política. Preguntarle a Andrés. Andrés, quiero preguntarte una cosa que me llamaba la atención el otro día, no solo a mí. Bueno, tienes bastante una relación estrecha con lo que es Alemania, en este caso. Desde un punto de vista, llamémoslo latino, bueno, pues siempre está ese ánimo de revancha, de venganza. ¿Por qué Alemania es tan reticente a golpear a Rusia cuando Alemania
sufrió con Rusia lo indecible, igual que Rusia con Alemania. Pero quiero decir, Alemania fue ocupada militarmente por los rusos, manu militari, violaciones las que quieras, y tuvo millones de muertos entre unos y otros, pero ahora es como en plan de, no, los rusos son mis amigos, no los toques. Me sorprende que no haya ese ánimo de revancha de decir, ahora os vais a enterar. Necesitaríamos tres programas, pero a ver si lo resumo. Mira, los alemanes... ¿Entiendes? Me explico lo que quiero preguntar, ¿no? Bueno, se resume en una palabra, en el pragmatismo. Es decir, los alemanes dijeron, los alemanes son muy pragmáticos, son prusianos, ¿no? Son pragmáticos. Entonces, lo que tienen los alemanes son intereses con los rusos, ¿no? Energéticos, pues económicos. Entonces dijeron, a ver, ¿qué pasa aquí? Si mandamos los Leopard 2, los Leopardo 2, según la Bundeswehr, había que mandar, el ejército pues, alemán, habría que mandar hasta 100, entre 100 y 200 tanques para que aquello solucione algo, ¿no? Para que se ponga a un lado la guerra para un lado o para el otro. Lo que pasa es que eso estuvieron pensando, si eso no les conviene, pues escalar el conflicto. Lo que yo creo que es que hay una cuestión moral también en general entre Europa, Rusia y los Estados Unidos, se le está pidiendo a Zelensky que negocie. Claro. Y Zelensky tiene un sentido de decir, bueno, yo estoy aquí, he sido el invadido, me estoy defendiendo, ayudadme. Y, claro, y a muchos países que ya por debajo de la mesa están diciendo, oiga, que esto ya está costando mucho dinero, que esto se puede escalar la cosa y montar aquí un tinglado impresionante. Y los alemanes, que son conscientes, los americanos también, dicen, antes de mandar los 100 tanques, que al parecer son muy buenos tanques, bueno, pesan 60 toneladas, consumen 400 litros por cada kilómetro, una cosa brutal, 10 metros, 3 metros de alto, una cosa brutal. Pero son muy buenos para conseguir terreno, es decir, se meten donde sea y ahí recogen todo el terreno que han perdido en poco tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Zelensky se niega a negociar y dice, no, yo no negocio. Y mientras no haya una negociación, como él es el bueno y Putin es el malo, pues estamos apañados. Pero eminentemente eso es por el espíritu práctico prusiano. En Alemania hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial hay una muy mala conciencia de cómo fuimos, ¿no? Pero ¿hasta cuándo van a arrastrar esa mala conciencia? Porque quiero decir, ya no puede quedar vivo nadie, muy pocos pueden quedar vivos de los que perpetraron algún crimen. Yo cuando vivía en Alemania tuve algún paciente que todavía había sido de los nazis, ¿no? Y la verdad es que es terrible cómo lo tenían metido en la cabeza, porque son perfectos, estaban muy bien instruidos para hacer lo que hicieron, sin ningún remordimiento de conciencia, ¿no? Pero la cosa está en que eso, como luego admitieron también a mucha gente extranjera, hay muchos turcos, hay muchos polacos, hay mucha gente extranjera, no hay un hay grupos que son anti-extranjeros, ¿no? Pero en realidad son muy pocos. En realidad el extranjero está perfectamente metido, integrado y demás, ¿no? Con lo cual, claro, odio ninguno. Quitando ciertos grupos pequeños, ¿eh? Pero en realidad es un espíritu práctico. O sea, a mí no me conviene levantar el conflicto porque si levanto el conflicto, Rusia me va a dejar de mandar energía, Rusia me va a dejar de mandar, pues pierdo relaciones económicas y hay un señor aquí, Zelensky, que por honorabilidad no quiere negociar y entonces, pues a ver qué pasa. Cuesta creerlo, o sea, cuesta no creerlo, me cuesta en este caso interiorizarlo, decir, como alguien que arrasó mi país, eso fue hace muchos años, violó a mi abuela y mató a mi abuelo y a mi padre, no sé qué, el gas. Los rusos con los alemanes que... No, igual o peor, igual o peor. Quizás no tan malos, pero te puedo decir mal. Igual o peor, en este caso. Y José Antonio... Bueno, como bien sabes... ¿Viviste en Ucrania? Yo he vivido en Ucrania, en el Donbass. Yo he vivido en Donetsk, en el Donbass. Efectivamente. Y claro, tengo una visión muy diferente de la que hay en Europa Occidental sobre este tema, ¿no? Primero, Ucrania no es un país, son dos, por muchas razones. O sea, del río para allá, para el este, todo el mundo habla ruso, todo el mundo es de padres rusos o de abuelos rusos que vinieron de otras partes de la Unión Soviética a las minas, a las acerías, a Azovstal, que estaba en Mariupol, que desapareció con la guerra. Toda la gente que vive al este del río, más o menos, es rusa, no de habla, sino de procedencia rusa de otras partes. Y al oeste del río,
están los ucranianos, más o menos. El ruso y el ucraniano no son dos idiomas parecidos como el catalán y el español, todo lo contrario, el ruso y el ucraniano es más parecido al polaco, si digamos algo así. O sea, no se entiende habitualmente. Yo siempre he trabajado en ruso, en Ucrania, siempre, con traductores de ruso. Tercero, la iglesia está dividida. Hay una iglesia ortodoxa ucraniana y una iglesia ortodoxa rusa. Y si tú miras los mapas de las elecciones generales y de las cosas, del río al este se vota a los candidatos prorrusos, prosoviéticos y tal, y del río al oeste tal. Bueno, bien, la situación es muy complicada y siempre lo ha sido. Por otro lado, Rusia entiende, bueno, que en el caso de Crimea es evidente, Crimea nunca fue Ucrania, nunca, históricamente, es decir... Hasta que Khrushchev lo decidió. Khrushchev decidió administrativamente, por poner un ejemplo, unir la provincia de Huesca con la autonomía catalana. Y ahora vamos a hacer un referéndum para salirnos de España. ¿Y por qué Huesca se va a ir por un problema administrativo? Esto es lo que pasó con Crimea. Por un problema administrativo se unificó con la República Socialista Soviética de Ucrania y se quedó allí, cuando Crimea nunca fue de nacionalidad ucraniana. Bien, Rusia siempre ha considerado que todo lo que hay alrededor suyo sirve para defenderse de Europa Occidental. Porque para un ruso, todos los males históricos de la relación rusa vienen del oeste. Todos, desde Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, tal. Todo. O sea, todo lo que hay entre la Europa Occidental y Rusia, lo que en su día fue los países del telón de acero, no es nada más que un colchón para defendernos de Occidente, que es la bestia parda. Es mirarlo desde el punto ruso. Claro, cuando se destruye la Unión Soviética, los occidentales les decimos a los rusos, oiga, mire usted, no vamos a que la OTAN avance hacia el este. Vamos a dejar un status quo, cosa que se incumplió inmediatamente, entrando los Letonia y Estonia, entraron, luego entró Polonia, tal, y nos fuimos acercando al este. Cuando los ucranianos piden entrar en la Unión Europea y en la OTAN, hay un momento con un gobierno prosoviético, prorruso, que el Kremlin les dice, quieto parado, hasta aquí hemos llegado, y retroceden. Correcto. Ahora llegó la revolución esa de 2014, lo de Crimea, etcétera, y ahora hay un gobierno que, bueno, podemos etiquetar de democrático con comillas. Entre otras cosas, el señor Zelensky, en un momento determinado, prohibió hablar en ruso en Ucrania. Ojo, lo prohibió. O sea que el enconamiento es muy grande y Rusia está detrás, y a Rusia evidentemente no le interesa nada que Ucrania entre en la OTAN, porque desde la frontera ucraniana al Kremlin hay 600 kilómetros. Correcto, hay como de aquí a Madrid aproximadamente. Entonces, bueno, de aquí a Toledo. Y por otro lado hay que decir que los rusos tienen un concepto de la nación mucho más fluido que el nuestro. Nosotros sabemos dónde acaba España perfectamente. Para un ruso, Rusia acaba a mitad de Polonia, a mitad de Finlandia, y toda la zona de Moldavia y media Rumanía, etcétera, también es Rusia. Pero eso es un problema que tienen. Ya, pero te estoy explicando cómo funcionan las cosas. Y las cosas funcionan en que todo eso, mientras no pase nada, pues está muy bien. Como la cosa se empiece a poner seria, desde mi punto de vista ruso, pues yo tengo perfecto derecho a tomar decisiones soberanas sobre toda esa franja, estoy de acuerdo. que es lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Oiga, ¿usted quiere entrar? Bien, vale, pues entonces voy a invadirle toda la zona al este del río. No lo ha conseguido, la verdad es que el ejército ucraniano se ha portado muy bien en este sentido. También es cierto que Rusia no ha puesto toda la carne en el asador, por si lo hubiera puesto, no quedaría un ladrillo sobre otro en Ucrania, porque fuerzas aéreas no han empleado. Las empiezan a emplear ahora, ¿por qué? Porque están dejando sin energía a todo el mundo para poder seguir con el avance. Y yo creo que, como bien se dice, las guerras, todas las guerras, se acaban en una mesa de negociación, que es a lo que hay que ir. Porque aquí los paganos de esto no son ni China, ni Estados Unidos, ni otros. Somos los europeos occidentales, que nos estamos quedando sin energía. Todavía hoy Rusia nos manda 100 BCM de gas.
todavía hoy. Todavía hoy Rusia nos manda 3,5 millones de barriles de petróleo. Y nuestra mea culpa es el ser dependientes energéticos de Rusia. Bueno, no, pero es que nosotros somos dependientes energéticamente de Rusia y de todo el mundo. O sea, no, si pasa algo con los Estados Unidos, también somos dependientes. Y con el Golfo Pérsico, nosotros somos dependientes de todo el mundo porque no tenemos energía y tenemos que para nuestra... Pero a lo que voy, ¿les sorprende que Occidente en bloque diga...? Lo que me sorprende es la estupidez de Occidente en bloque, es decir, esto es un tema que deberíamos estar intentando, los europeos occidentales, que somos los que estamos pagando esto, no solo en material bélico, sino en inflación, en incremento de los precios de la energía, etcétera, etcétera, deberíamos estar desde el primer día cogiendo por las orejas a todo el mundo y sentándonos en una mesa para que esto se acabe. Que evidentemente el esto se acabe pasa, primero, porque Ucrania va a perder los territorios que le han conquistado. Eso es una evidencia que si no, no hay arreglo. Segundo, porque si no lo recupera. Si lo recupera. Bueno, yo no creo, desde el punto de vista militar, que te den 500 tanques que gastan 400 litros a los 100, cuando no tienes gasolina, es una estupidez. Pero gasolina van a tener también. Bueno, quiero decir, ¿por dónde se la van a meter? No, quiero decir, mientras que Estados Unidos no cierre el grifo de la gasolina, vamos a ver, van a seguir teniendo. Lo que estaba, a ver, que nos hemos salido. Yo en esto, y no soy no estudié en la Academia Militar de Zaragoza, pero hasta ahora el ejército ruso ha hecho el ridículo más lamentable desde que empezó la guerra. Eso es otro Les tema. han dado las del zorro. Les machacan, no aprendieron nada de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial eran unos sanguinarios, pero ganaban. Ahora, ni sanguinarios ni ganan. O sea, Juan, que hayan hecho el ridículo porque no han sabido completar la invasión, no quiere decir que a fecha de hoy tengan el 25% del terreno de Ucrania cogido. Es decir, y que no lo van a volver a soltar. No quiere decir que al día de hoy se hayan cargado el 60% del sistema energético del país. Me cargo el 60%, José Antonio, y así todo no los doblego. Bueno, o sea, pero si al final... mando kirguises, uzbecos, kazajos... Lo que tú digas, pero al final Rusia de esta guerra no va a salir perdiendo, eso es evidente, porque se va a quedar con el terreno, y tú vas a tener que negociar, porque esto es inaguantable económicamente a largo plazo. Sí. Corea del 53, seguro, una línea. Claro. No digo que no, pero si el leitmotiv era no puedo tener a los occidentales a 600 kilómetros del Kremlin, ahora los voy a tener a 700. Y para eso monté una guerra en la que hice el ridículo más espantoso y tuve muchas más bajas que mi enemigo. Que gané 100 kilómetros. Yo si soy Europa, no me reiría tampoco del avance que puedas estar haciendo hacia una de las cosas que no va a pasar... Los nazis estaban llamando a la puerta de Stalingrado. Estaban llamando a la puerta de Stalingrado y podrías decir tú, no, si mira qué ridículo si te estoy metiendo dentro de casa y encima te estoy picando. Y después al final dices tú, hola. Sí. Claro, cuidado con esa movida porque encima costó mucho. Por acabar, que me ha quedado una cosa por decir. Aparte de que han cogido el 25% del terreno que no van a devolver, una de las cosas que no va a pasar es que lo que quede de Ucrania se integre en la OTAN y en la Unión Europea. Eso no va a pasar. Con lo cual, volvemos a tener a la OTAN a 2.000 kilómetros del Kremlin. Bueno, o sea que esto es un tema que los europeos occidentales tenemos que intentar parar en el menor plazo de tiempo posible, porque nos va en ello la energía, nos va en ello el petróleo, el gas, el petróleo, nos va en ello los cereales, nos va en ello muchas cosas, el níquel, porque Rusia es la mayor productora de níquel, nos va en ello el cobre, nos va muchas cosas que necesitamos para nuestra vida corriente. Y entonces, claro, los americanos están encantados porque le están dando patadas a Rusia en nuestro culo, perdón. En eso estoy de acuerdo. Una cosa, y ahí te doy la razón. Y nunca se puede subestimar a los rusos. Pero Nunca, también una cosa. A ningún ejército. A ninguno, pero es que- a los rusos. Pero un pepino y hay un dato. Los rusos jamás han ganado una guerra ofensiva. Defensivas todas. Ofensiva, ninguna. Jamás. Jamás. Bueno, pero... Nunca. Nunca. Oye, Nunca. O sea, cuando les dio por atacar a los alemanes después de la guerra defensiva,
los llevaron hasta la Era frontera. una guerra hasta el defensiva, Neisse, ¿eh? quiero decir, la iniciaron como una guerra defensiva, es decir, ganaron en la defensa, no en el ataque, desgastaron en la defensa, Ya, ya. no en el ataque. Coño. Ahora, a ver lo que pasa este A año. ver lo que porque pasa este si año. todo- Y han puesto toda la carne en el asador, como decía, Correcto. porque tienen armas nucleares, tienen... Cuidado con Putin. Y luego Zelensky es otro problema, porque estoy Es un totalmente problema, de acuerdo. es un Este problema. hombre va a ser juzgado cuando acabe la guerra por evasión, tiene millones de dólares. ¿no? que Y está además por- va por la vida como diciéndote lo que le tienes que dar y lo que hay que Estoy hacer. Y totalmente no sé, de pero vamos a acuerdo ver, que- oiga. Claro, la única salida tiene que ser lo que dice él, política, hablar. porque Claro. es que si no vamos a estar así, ¿hasta cuándo? ¿Qué les damos? No, no, Tanques, coincido aviones. plenamente en que la Es lo salida primero. tiene que ser política. De sí. hecho, es lo que se acaba de cargar Zelensky. Es una de las mayores tragedias que pudo hacer allí Pero es que respecto además, a la parte de la negociación, porque Claro. si quieres negociar y quieres hacer política, lo último que puedes hacer es ilegalizar a los partidos que son opuestos a ti. déjame- Dices, bueno, un pues nuevo nada. un O sea, minuto. Muy breve Que- porque estoy ya que Es que Europa- además, cortísima de tiempo. en este momento, Europa Occidental lo que tiene que estar preparando es la posguerra. Es decir, es que Rusia nos tiene que suministrar gas durante los próximos 50 años y nos tiene que es el mayor productor de gas, el tercer productor de petróleo, el 25% de las tierras emergidas, metales, madera, lo que tú quieras, trigo, cereales, lo que tú quieras. Es decir, y vamos a tener que comprárselo. Es decir, Sí. esto cuanto primero se acabe, mejor. Y como ya siempre se dijo, las guerras acaban en las mesas. Correcto. Llegamos al final porque ya sí que estamos fuera de tiempo. Agradezco a los cuatro, como no, su presencia. Me despido de ellos en el orden contrario que les presenté. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fran, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas por estar. gracias a ti. Tenemos una conversación pendiente, Pues no que obstante, todo- porque tranquilo. no me quedó a mí claro Vale. ese tema. Y Muy José bien. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, volvemos el martes. Sí. El martes, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.